Bien, hasta aquí hemos visto cómo podremos realizar un loop sencillo con capas planas, sin ningún tipo de movimiento, generadas en After Effects o en programas gráficos como Photoshop, pero también podemos encontrarnos con que necesitamos realizar un loop basándonos sobre capas de señal de vídeo, que es lo siguiente que vamos a hacer. Para ello voy a importarme un par de secuencias, importar archivo. Pues por ejemplo un trozo de Panegre, otro de Lucía y el sexo y otro de... a ver, algo más de cine español. Eh, bueno, no es cine español propiamente dicho, pero este de Bardem en No es País para Viejo. Lo abrimos, ¿vale? Tenemos aquí 3 secuencias de vídeo. Y lo que vamos a intentar es crear un loop con ellas, ¿de acuerdo? Para eso vamos a arrastrar cualquiera de ellas a la ventana de composición. Esta composición es de 4/3. Porque la señal de vídeo está cogida en 4/3 desde un principio. Vale, tenemos una secuencia de vídeo, vamos a hacer composición, ajustes de la composición, vamos a hacer que la composición sea exclusivamente de 10 segundos, 0, 0, ¿vale? Vamos a hacer doble clic sobre la imagen de Panegre y vamos a buscar una secuencia o un par de secuencias y restringir el resto del clip. Vamos a buscar una menos escabrosa. Bueno, con avanzar y retroceder podemos movernos en el clip por frames, ¿vale? Para realizar un ajuste mucho más fino. Voy a coger este plano desde aquí. Para eso selecciono marcar aquí la entrada con este punto, definir tiempo inicio en tiempo actual y avanzo. Voy a avanzar un poquito más, algunas escenas, hasta el final de este plano. Marco aquí la salida. Si os fijáis, el clip ha quedado restringido a estas medidas en la ventana de composición y en el resto del tiempo no se ve. Vale, voy a meter el siguiente frame, que va a ser de la película Lucía y el sexo. Vale, quiero que el comienzo sea ahí. Voy a hacer doble clic sobre el clip original. Voy a expandir esta ventana para ver el clip original. Y aquí le voy a marcar la salida. Vale. Voy a cerrar este clip. Voy a cerrar estas ventanas, de hecho, porque me están molestando y quiero tener la mayor cantidad de espacio para poder seguir trabajando. Y finalmente voy a coger... mira, había cogido la cinta blanca. Bueno, da igual, esta la quito. Voy a coger la secuencia de Bardem y también le voy a colocar... Voy a hacer doble clic sobre ella. Aquí le digo que sea su punto de salida. Bueno. Y por aquí le voy a definir su punto de entrada. Lo cierro y la marco aquí. Imaginar que queremos crear un loop con estas secuencias, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es a la de Lucía y el sexo, de opacidad, le voy a poner la opacidad en 0 y cuando entre le voy a decir que su opacidad sea 100 cuando termine la secuencia de Panegre para que enlace con ella. Y aquí a esta otra secuencia de No es País para Viejos, por ahora no le voy a hacer nada. Lo que voy a hacer es traerme la de Panegre un poquito más adelante para que tengan más o menos las tres el mismo espacio de desarrollo. Y a esta sí le voy a ponerme la de Bardem, le voy a aplicar el keyframe de opacidad, la voy a dejar la opacidad en 0, voy a avanzar hasta prácticamente el final, un poquito antes del de Lucía y el sexo, y le voy a poner la opacidad en 100. Vale, ahora mismo lo que tendríamos son las 3 secuencias, voy a quitarle el audio a esta. Tendríamos las 3 secuencias concadenándose una con otra y imaginar que queremos hacer un loop.
que queremos que las 3 secuencias estén constantemente repitiéndose. Bueno, el problema que tendríamos es el que vamos a ver ahora mismo en cuanto termine de procesar. La imagen de Panegre encaja y encadena perfectamente con la de Lucía y el sexo, la de Lucía y el sexo encadena perfectamente con la de Bardén, pero al terminar el clip vuelve a empezar con la otra. Y lo que nosotros queremos crear es una sensación mucho más fluida. Lo primero que voy a hacer es extender un poquito este keyframe para que el fundido entre las dos películas sea un poquito más suave. También voy a traer un poquito la de Bardem y extender para que el fundido entre ambas sea un poco más suave. Y lo que sería ideal es que en algún momento la imagen de Bardem enlazase a la de Panegri, justo en el mismo punto terminase de enlazar en el que va a comenzar nuestra clip de comienzo. Esto es muy fácil. Cogemos nuestra capa de Panegre y con editar dividimos capa. Muy bien. Ahora nos traemos toda la composición del corte de Panegre, la de Lucía y el sexo y la de Bardem, y las colocamos en el origen de nuestra composición. Y el corte de Panegre que hemos realizado y que, si os fijáis, venía desde el inicio hasta el momento en que habíamos cortado el clip, es decir, el frame anterior a este, lo vamos a colocar en el punto del final. Vale, una vez tenemos esto, nos venimos aquí y decimos que el clip de Panegre empiece en 0 aquí y que conforme avanza se ponga en 100. Ahora lo único que tenemos que hacer es ajustar estas secuencias para que solapen bien unas con otras. Puedo de hecho extender esta composición de Panegre que aún tenía coleo y si hacemos el previo, si os fijáis hemos conseguido, cortando el clip y poniendo el final en el comienzo y el comienzo en el otro punto de corte, hemos conseguido que las secuencias de vídeo funcionen con un loop perfecto unas con otras. Voy a llamar esta composición loop cine porque puede que más adelante la utilicemos. Bien, entonces, como hemos visto, en las secuencias de vídeo podemos generar nuestros loops cortándolas y uniendo los puntos de comienzo y final, colocándolos en los extremos de las composiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando tenemos una composición que utiliza elementos al azar? Que utiliza, por ejemplo, un comando wiggle o un patrón de caos para generar las animaciones. En este caso, tenemos que tener algún sistema para poder controlar nuestra animación para poder hacer coincidir inicios y finales. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo claro con una flecha que creo que forma parte del cartel de la gala del Instituto de Radiotelevisión. Voy a imitarlo un poquito de la gala del 2012. ¿De acuerdo? Composición, nueva composición. Lo voy a llamar flecha loop. Va a ser de 1050 por 576, 16 novenos y va a durar 10 segundos. Perfecto. Lo primero que voy a hacer es generar mi flecha, capa nuevo sólido, aceptar. Hay flechas predefinidas en After Effects, pero yo voy a fabricar una para que veáis cómo se trabaja un poquito con el tema de las formas. Vale, voy a crear un rectángulo y ahora voy a crear lo que sería la punta de mi flecha, generando un segundo rectángulo con la herramienta pluma. Elimino uno de sus puntos y el otro lo selecciono y lo coloco en el centro de mi rectángulo. Aquí. Ahora voy a coger el vértice que ha quedado un poco más largo y voy a ajustarlo hasta tener aproximadamente una flecha. Esta me vale. Muy bien, ya tengo aquí la flecha. Vale, vamos a crear una serie de rótulos. Gala 2012. Este va a ser uno. Ahora, pues por ejemplo, alumnos, instituto
traérmelo aquí, lo voy a colocar, voy a cambiar la posición del párrafo para los próximos que escriba, que no se me vayan tan lejos, y alumnos instituto, radio, televisión española. Muy bien, pues más o menos esto lo tendría. La verdad es que no me acuerdo cómo era el rótulo ahora mismo, lo podría mirar, pero como vamos un poquito rápido y yo ya tengo aquí mis cositas preparadas, pues vamos a dejarlo así. De acuerdo, lo siguiente que voy a hacer es convertir todas estas capas en 3D y estas tres capitas de texto asociarlas mediante la herramienta cuerda a la flecha para que cuando mueva la flecha se muevan las capas. ¿Vale? Ahora voy a colocar cada una de ellas en un punto distinto en Z. Gala me la voy a traer más adelante. Alumnos me la voy a traer para adelante, pero no tanto en Z. Y esta también la voy a traer para adelante. Muy bien, ahora si os fijáis, si yo muevo mi flecha, cada una de las capas se mueve en relación con su tiro de cámara. Lo siguiente que voy a hacer es esta capa de la flecha, traérmela un poquito más lejos en Z, ¿vale? Y tal vez tocarle un tanto su rotación también en Z para que esté algo inclinada. Así. Muy bien, ahora voy a generar un patrón de caos que anime esta flecha mediante una expresión. P de posición, alt y cronómetro para introducir una expresión y vamos a escribir wiggle, abro paréntesis, 2 segundos para que digo 2 veces por segundo, 2, y el número de píxeles que quiero que tenga de caos, aproximadamente 80 píxeles y cerro paréntesis. Si ahora doy a previo, vemos que nuestra gala 2012, Radio Televisión Española, esta gala está moviéndose mediante un patrón de azar a lo largo de la composición. Fijaros lo que sucede cuando va llegando hacia el final. Se produce un salto. Al tomar valores aleatorios, no sabe calcular After Effects. No podemos decirle a After Effects que pare en un determinado momento en una misma posición, comienzo y final, ya que los patrones de aleatorios son eso, aleatorios, y no se pueden calcular de manera predefinida. Vale. Lo primero que voy a hacer es un poquito, antes de seguir, traerme también alumnos un poquito en Z para que haya más separación entre los tres renglones, entre alumnos y radio televisión. De hecho, me lo voy a traer un poquito más incluso. Vale, ahora sí. Ahora cada una de las líneas parece estar colocada en una posición distinta. También lo podríamos haber visto, ya seguimos haciendo un poquito de didáctica, viendo la capa superior, donde veríamos que aquí está la flecha, aquí tendríamos la tercera línea, aquí la segunda y aquí la línea de gala. ¿Vale? Si queremos que estén más cerca unas de otras, voy a hacerlo y ya las dejamos así un poquito juntas. Esta me la traería en Z y esta me la traería en Z y ya estarían las tres alineadas. Voy a volver a mi cámara activa y aquí tenemos las tres líneas juntas, ¿de acuerdo? Y moviéndose. ¿Cómo podríamos hacer que cambiase la expresión de tal forma que cuando llegase al comienzo, o sea, de poder dejar keyframes similares para los dos lados? Pues existe una posibilidad que os voy a comentar. Se llama control de expresiones y son una pequeña aplicación, plugin, que nos permite poder manipular los datos de nuestras expresiones a lo largo del timeline. Vamos a abrirlo. Efecto, control de expresiones. Y la expresión es control de indicador. ¿De acuerdo? Si os fijáis, se nos aparece aquí control de indicador, deslizador y el deslizador en 0. Voy a cambiar de nombre este control por control de movimiento capa. Porque lo que vamos a hacer es que este deslizador, el valor que tenga, se le aplique a este número, al número de píxeles que se va a mover nuestra capa en el wiggle. Para eso seleccionamos el número que tiene ahora mismo, que es 80, cuidado, no cojáis también la coma, y con la flecha lo asociamos al deslizador. Si os fijáis, ahora pone wiggle, abro paréntesis, 2, efecto, control de movimiento capa, que es el nombre en que he llamado a mi plugin, y entre paréntesis deslizador.
Es decir, lo que estoy diciendo es que el wiggle sea 2 veces por segundo y que se mueva el número de píxeles que dé el efecto control de movimiento capa, que es este, y el valor, y concretamente el valor que tenga su número de deslizador. Es decir, si ahora hago un previo, mi flecha no se mueve. ¿Por qué? Porque el control del deslizador está en un valor 0. Pero si yo lo varío, en función del número que ponga, el wiggle será mayor o menor. Ahora sí que puedo generar un loop. Me puedo venir aquí al comienzo y decir que el deslizador tenga un valor de... Disculpar. Que el deslizador tenga en el origen un valor de 0. Y que en el final tenga exactamente el mismo valor. Voy a poner ahí un dato al azar y ahora lo voy a modificar por un 0. ¿Vale? Ya tenemos keyframe de inicio y de final. Vamos a pulsar la tecla U para verlo. Muy bien. Y lo siguiente que le hago es, entre medias, meter valores aleatorios que yo desee. No voy a meter valores negativos, tampoco sé muy bien lo que haría. Y voy a intentar que los valores, bueno, pues varíen un poquito en función del timeline, en mayor, más o menos, hacia arriba y hacia abajo, fluctuando entre el 0 y 100, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede? Aquí, justo antes de que se pare, le voy a meter un valor un poquito fuerte. Ahora, ¿qué sucede? Nuestra animación se va a quedar quieta en el comienzo y en el final y va a tener patrones de caos de distinta intensidad entre medias, lo que nos va a dar la sensación de haber generado un loop. ¿Vale? También vamos a hacer lo mismo con su rotación, por ejemplo, en el eje Y. Nos vamos a venir a la flecha, R de rotación, y en el eje Y, que es este, le vamos a meter un wiggle. En este caso le vamos a decir que genere 3 patrones y que el dato que utilice pues sea el de nuestro deslizador. Nos venimos con la flecha y le ponemos deslizador. ¿De acuerdo? Y le vamos a decir, para que no se vaya excesivamente lejos, que además de esos valores, que ese valor lo divida entre 2, para procurar que la inclinación que tenga en Y no sea exagerada, dividido por 2. Si ahora volvemos a probar, nuestra flecha genera un loop donde además se inclina con más o menos fuerza y que comienza y termina de igual manera. Una vez hemos creado un loop, podemos siempre anudarlo dentro de otros loops que sean múltiplos. Por ejemplo, este loop dura 10. Sí lo podríamos meter dentro de una composición de 20 segundos repitiéndolo 2 veces. ¿Vale? Como todas las loops que hemos generado hasta ahora han durado 10 segundos, podríamos siempre anidarlo dentro de otras composiciones y nos funcionaría enriqueciendo los loops que ya tenemos generados. Para esto nos venimos, por ejemplo, a este, al de cine, y colocamos flecha loop sobre él, lo vamos a escalar y lo vamos a colocar donde nosotros queramos. Por ejemplo, aquí en esta base. Estos patrones de movimiento aleatorios mezclados con la propia señal de vídeo nos ayudan a despistar más la atención del espectador para que no sepa en qué momento justo es donde comienza y termina nuestro clip. Nos venimos al loop de la Tierra y podríamos hacer exactamente lo mismo. Colocarlo escalado aquí, por ejemplo, y abrir nuestra secuencia del loop de cine, colocar la secuencia del loop de cine por debajo de la capa anterior. Vamos a hacerle una pequeña máscara para que no nos esté mostrando los rebordes del letterbox de los 4/3 y escalarla. Claro, en este caso lo que tendría es que apagar la flecha anterior para que funcione mejor. Ahora tenemos 3 loops conviviendo dentro de una misma composición y cada uno de ellos realizando sus patrones de repetición.
Bueno, realmente el loop es un absurdo porque tenemos un mapa mundo, el Instituto de Radio Televisión Española, un ticker con países y fotos de cine español. Realmente no indica nada, pero si os fijáis el efecto que era lo que estábamos persiguiendo, construir un loop que pudiese funcionar de una manera continua, se ha logrado. Pues eso es todo. Más o menos, recapitulando, lo que hemos visto es que podemos generar loops de texto, de imágenes de vídeo fijas mediante el plugin desplazamiento. También podemos generar loops con secuencias de vídeo concadenadas unas con otra con la herramienta dividir capa y deslizando las divisiones a comienzo y final de nuestro clip. Podemos introducir lo que queramos en la parte central y nos funcionará a modo de loop. Y por último, hemos visto cómo podemos generar patrones de caos y controlarlos mediante el uso de controles de expresión para poder producir animaciones un poquito más caóticas y que las podamos controlar en comienzo y final. Y por último, lo que hemos visto es que siempre tenemos disponible la opción de anidado de distintos loops dentro de otras composiciones para generar nuestros loops de una manera mucho más compleja. Espero que os sea útil, que lo probéis, que lo disfrutéis y ya me iréis contando. Un saludo.